Hermanos, les saludo a todos ustedes en esta tarde. Muy agradecido a Dios sobre todas las cosas porque Él nos permite poder servirle, poder compartir con el pueblo de Dios algunos temas que Él ha estado poniendo en nuestro corazón para poder de esta manera edificar a la iglesia en estos tiempos en donde estamos viviendo momentos difíciles. A lo largo de la historia sabemos que se han dado diferentes tipos de eventos como el que vivimos, diferentes pandemias. Sin embargo, vemos por las Escrituras que estas últimas señales que estamos viendo, incluido esta pandemia, no hace más que evidenciar la cercanía con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y yo quisiera en esta tarde, por medio de las Escrituras, poder iniciar alguna serie de enseñanzas para edificar a la iglesia del Señor. Y de esta manera fortalecer nuestra vida y de esta manera irnos preparando para el encuentro con Cristo. Estos momentos que vivimos, escuchamos muchas veces que son tiempos muy difíciles. Sin embargo, los creyentes debemos de estar preparados. No debemos de caer en ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo. Ya las Escrituras hablan de muchas cosas que en los posteriores días estaremos viviendo como iglesia. Y una de ellas yo quisiera poder compartir en esta tarde. Jesús había profetizado todo ya. Cuando vamos nosotros al libro de Mateo, en el capítulo 24, vemos una serie de señales proféticas las cuales estaba anunciando Jesús como acontecimientos previos a su retorno por segunda vez a la tierra. Y yo quisiera por favor que me acompañe en el libro de Mateo, el capítulo 24. Desde el versículo 4 en adelante nos empieza a narrar muchos de esas señales. Como por ejemplo, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hoy la iglesia está viviendo principio de dolores. Cuando continuamos leyendo estos versículos, llegamos al versículo número 13. Hay una característica propia que nosotros debemos de considerarla como importante en estos tiempos. Versículo 13 dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere en medio de las tribulaciones, en medio de la adversidad en que estamos nosotros hoy viviendo, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salvo justamente de su tribulación, salvo del tiempo caótico en que está viviendo. Hay esta palabra que leemos, perseverar, debe ser algo muy importante en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Si nosotros no perseveramos, no vamos a lograr nada en esta vida. Esta palabra perseverar viene de un vocablo griego, proskartereo. Y proskartereo habla de mantener constancia. Habla de permanecer de pie bajo cualquier circunstancia o sufrimiento. Eso es perseverar, mantenerse de pie. Hoy es necesario que el cristiano permanezca en pie. Hoy es necesario más que nunca que nosotros como creyentes estemos permaneciendo de pie en medio del sufrimiento, en medio de esta adversidad, en medio de esta prueba. Pasada esta pandemia, pues quizás vendrá alguna otra circunstancia difícil en nuestra vida.
Y en medio de esas circunstancias debemos de seguir siempre de pie, en medio de nuestro sufrimiento. Entonces surge una pregunta: ¿cómo persevero en tiempos difíciles como el que estamos viendo? ¿Cómo perseveramos? La misma Biblia nos va a enseñar hoy que hay una necesidad para poder perseverar. Hay algo que tenemos que hacer. Hay una actitud que todo cristiano tiene que tener para poder perseverar. Algo usted y yo tiene que hacer. Y ese algo es permanecer en Cristo. Son dos palabras quizás un poco muy parecidas al pronunciarlas. Para poder perseverar hasta el fin, debemos de permanecer en Cristo. Y cuando vamos nosotros a la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo, fundamentalmente el capítulo número 15, vamos a encontrar algunas características propias de lo que significa permanecer en Cristo. Y hoy queremos compartir justamente esto. Para poder perseverar hasta el fin, debemos permanecer en Cristo. Acompáñame ahí tú en tu casa o el lugar donde tú estés. Acompáñame con la palabra de Dios, con la Biblia en tus manos. Y vamos al libro de Juan, como lo hemos dicho ya, el capítulo 15 y el versículo número 4 en adelante. Y vamos a lecturar. Dice la Biblia lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Este vocablo permanecer viene de un vocablo griego, menó en griego. Y el significado de este vocablo griego es interesante. Habla de una unión fundamental, genuina, una comunión real, una convivencia íntima, en este caso con nuestro Señor Jesucristo. Permanecer con Él implica una cercanía real, no una vida religiosa. Por el contrario, eso es totalmente lejano a lo que realmente es el permanecer. Cuando usted y yo hablamos de permanecer en el Señor, habla de una real unidad, una real vivencia o convivencia, una real cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo tenemos esa real cercanía con Cristo por medio de su palabra y una continua vida de oración, entonces usted puede estar segura o seguro de que usted está permaneciendo en Él. Sin embargo, el versículo que hemos leído de permanecer es un verbo imperativo, es decir, es un mandato, es una ordenanza. Juan, el apóstol amado de Cristo, nos está ordenando a todos los cristianos que debemos permanecer. Es decir, no es una alternativa si usted quiere hacerlo o si usted puede hacerlo. No, es una necesidad, es un mandato que debemos de obedecer. Claro está, si usted dice ser seguidor de Cristo. Así es que es una responsabilidad de usted y de mí poder obedecer esta ordenanza, permanecer en el Señor.
El versículo 4 que hemos lecturado nos habla que Cristo nos ofrece a nosotros tener una relación real con nosotros si nosotros tenemos esa misma relación con Él. Nos aclara y advierte además de la imposibilidad de tener buenos frutos si no permanecemos en Él. Es imposible, amado hermano y amigo que me escuches, es imposible dar buenos frutos si no permanecemos en Cristo. Y de pronto esto puede sonar quizás no tan veraz, porque alguien puede decir, no, yo ayudo a cruzar al anciano la avenida muy transitada, yo ayudo a cruzar la pista o la avenida, ¿no? O la carretera, yo ayudo al necesitado, le doy algún tipo de dinero o monedas, ¿no? Yo ayudo, pero mi querido amigo o hermano, esos buenos frutos, cuando es escudriñado por el Espíritu de Dios, la Biblia dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Cuando nosotros no somos cristianos verdaderos, cuando nosotros realmente no estamos caminando en el Señor, todas nuestras buenas acciones, todas nuestras buenas dádivas son trapos de inmundicia. Por eso es necesario que primero estemos en Cristo, que primero estemos caminando con Dios, para que todas nuestras acciones realmente sean buenas a los ojos del Señor. Es por eso la necesidad de permanecer en Cristo. El versículo 5, que hemos lecturado también, dice que si nosotros permanecemos en Cristo, es decir, si nosotros tenemos y evidenciamos esa real unidad con Cristo, esa real comunión con Él, pues vamos a evidenciar mucho fruto, no poco, sino mucho fruto. Porque si nos separamos de Él, es decir, si dejamos esa real comunión, verdaderamente no podemos hacer nada bueno. Y como ya les decíamos, no son necesariamente buenas acciones las que pueden agradar a Dios sin antes estar bajo su cobertura o su guianza. Nosotros no vamos a sorprender a Dios de ninguna manera por nuestras buenas obras si en nuestro corazón no habita su Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás vino mi hijo y me presentó un trabajo en plastilina que él había hecho. En ese tiempo él tendría quizás 6 años por ahí, o 7 años, y me dijo, mira papá, he hecho un dinosaurio, y verdaderamente lo había hecho tan lindo, tan bonito. Y yo le dije, hijo, qué hermoso dinosaurio. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te ha dado ese talento? Y él me respondió, Dios. Yo le dije, eso es verdad. Y añadí algo más. Le dije a mi hijo, todo lo bueno que tú haces, todo lo bueno que tú haces al resto, a los demás, todas las buenas acciones que tú tienes, y aún este tipo de manualidades que tú haces con tus manos, todo eso bonito que tú haces, viene de Dios. Sin embargo, todas las cosas malas que tú haces, todos los tipos de desobediencia o cosas que a papá y a mamá nos vuelven tristes, todo lo malo que tú puedes hacer, eso viene de ti. Quizás puede sonar duro para alguien decirle eso a su hijo, pero déjame decirte, amigo y hermano, que eso es una verdad. Todo lo bueno que nosotros hacemos, sea con nuestras acciones, aún en nuestros pensamientos, todo lo bueno proviene de Dios. Y es por eso que a Él sea la gloria. Pero todo lo malo que usted y yo hago, eso, el único autor es usted.
por eso, hermano y amigo, es que nosotros debemos permanecer en Cristo, para que todo lo que usted y yo hagamos verdaderamente glorifique a nuestro Señor. Cuando Juan habla de permanecer, se refiere a esa relación, lo hemos dicho ya, a esa comunión real, genuina, a esa convivencia íntima con Jesucristo. Y esto lo vamos a lograr por medio de escudriñar las Escrituras y lo que podamos entender, aplicarlo a nuestras vidas, vivir lo que nosotros podemos estar aprendiendo de las Escrituras. Pero también tenemos una real comunión con Dios, con Cristo, cuando tenemos una vida de oración, cuando todos los días nos vamos y nos postramos a Él y le compartimos todos nuestros anhelos, deseos, preocupaciones, y cuando le ponemos todo delante de Dios en un tiempo especial de oración. Esa es una manera como usted y yo demostramos y evidenciamos esa real convivencia con nuestro Señor Jesucristo. Así es que el permanecer en Cristo, entonces, no solamente es escudriñar la palabra, vivir lo que el Evangelio enseña, sino también una absoluta y real devoción por medio de la oración con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que leamos el versículo 7 del mismo capítulo 15 de Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La convivencia real con su palabra nos hace permanecer en una genuina relación con Cristo. Es en estas condiciones donde podemos nosotros entonces pedirle a Dios muchas cosas. Por ejemplo, que nos dé sabiduría para poder afrontar diferentes tipos de pruebas y glorificar en medio de las pruebas el nombre de Dios. Le podemos pedir que nos dé paciencia. Le podemos pedir que ponga paz en medio de la tormenta y muchas otras cosas más. Porque tenemos una real y profunda comunión con nuestro Salvador. Pero pidamos, hermano, pidamos verdaderamente lo que nuestra alma necesita. No pidamos cosas quizás que son relativamente temporales, quizás cosas materiales. ¿Sabe? Dios, Él conoce tus necesidades materiales y Él las va a suplir. Pero lo primero que usted y yo debe de pedirle y rogarle a Dios es todas nuestras necesidades de tipo espiritual. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto, aún cosas materiales, vendrá por añadidura. Dios no lo va a dejar desamparado en ninguna circunstancia cuando usted está permaneciendo en Cristo. La obediencia a su palabra nos lleva a permanecer en su amor. Qué interesante saber esto. Muchos decimos amar a Dios. Y mire lo que dice Juan con respecto al amar a Dios. Versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es por medio, hermano y amigo, es por medio de la obediencia a la palabra que permanecemos con una relación real con Cristo. Y cuando nosotros hablamos de obedecer la palabra de Dios, implica, está como una añadidura, la demostración del amor real a Dios.
Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, ¿sabes? Anda por favor, haz este mandado o ordena tu habitación. Y nuestro hijo nos obedece en el momento tal y como nosotros lo hemos dicho y lo hace con una buena actitud. Nuestro hijo nos está diciendo, en otras palabras, con su accionar, papá te amo. Pero si nuestros hijos no nos obedecen, si nuestros hijos hacen las cosas por hacer y cuando quieren lo hacen y con una actitud negativa, aunque lo hagan nuestros hijos, aunque lo hagan las tareas que le hemos dado, no nos dicen que nos aman, sino todo lo contrario. Cuando usted y yo vamos a las Escrituras y en las Escrituras encontramos perdona para yo perdonar tu pecado y nosotros no lo queremos hacer, le estamos diciendo a Dios, Señor, no quiero obedecerte, porque mi orgullo es mayor que la obediencia que yo debería tener a tu palabra. Y eso es terrible. Hay muchas personas aún cristianas de años que no quieren perdonar. Ellos se excusan diciendo que no sienten perdonar. Y eso es una mentira. Eso es una falacia, eso no es bíblico. Porque el perdonar, así como el amar, dependen de una obediencia, de una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros perdonamos o amamos a alguien que de pronto nos ofendió o nos hizo sentir mal, estamos demostrando un amor absolutamente claro hacia la palabra de Dios. Perseveremos, hermanos, en estos tiempos difíciles. Permanezcamos en Cristo obedeciendo la palabra de Dios. Quiero terminar diciendo lo que dijo Juan en el versículo número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas los dijo Juan, lo escribió Juan, pero era algo que Jesús lo había dicho. Jesús está diciendo que si nosotros obedecemos y permanecemos de esta manera en Él, en su palabra, en el Evangelio, estamos llenando de gozo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenando de alegría a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hermano y amigo, con esto yo quiero decirte que es necesario que para poder perseverar hasta el fin, que para poder perseverar hasta los últimos minutos de tu vida, es necesario permanencia, es necesario permanecer en la palabra de Dios, en Cristo, para poder perseverar. Yo te animo en esta tarde a que te sigas conectando con nosotros. Vamos a seguir dando algunas otras enseñanzas, teniendo una misma hilación, con el único fin de poder alentar al pueblo de Dios y de esa manera llegar a perseverar hasta el fin, unidos todos. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo esté moviendo tu vida siempre a la permanencia en Cristo. Fue su hermano Luis Rodríguez. Que Dios te bendiga mucho y hasta el próximo vídeo donde seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Amén.